Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso en que me está sintonizando. Les saluda su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. En esta ocasión vamos a discernir acerca del beneficio que traen para nosotros las promesas de Dios hechas a Abraham y a David. Si abrimos el Nuevo Testamento, el primer libro que leemos es una transcripción del mensaje del Evangelio predicado por Mateo. Él empieza en el primer versículo presentando a Jesucristo como el Hijo de David e hijo de Abraham, y entonces da una genealogía para demostrar esto. Lucas hace lo mismo también. Esto puede parecer extraño a la primera lectura. El punto es que estos primeros creyentes reconocían que el cumplimiento de las promesas que se hicieron a Abraham y a David son la base del mensaje cristiano. Pablo predicó de la misma forma. El evangelio está centrado en las promesas. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 3 y el versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pablo enseñó el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, o sea, a los judíos. Vamos a ver esto en Hechos 13 y el versículo 32. Y dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Pablo habló del futuro galardón para el cual estaba preparado para perder todo. Y nos dice en Hechos 28 y versículo 20: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y vamos ahora a Hechos 26 versículos 6 y 7. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Él había pasado gran parte de su vida predicando las buenas nuevas, o sea, el evangelio, y como la promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido, resucitando a Jesús. Vamos ahora a Hechos 13, versículos 32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo explicó que la creencia en esta promesa dieron esperanza de resurrección de entre los muertos. Vamos a regresarnos otra vez a Hechos capítulo 26, y esta ocasión vamos a volver a leer versículos del 6 hasta el 8. Vamos a leer un versículo más. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y vamos a ver el versículo 8 del capítulo 23, de ahí mismo de Hechos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Un conocimiento de la segunda venida de Jesús para juzgar y del reino de Dios que viene. Vamos a Hechos 24 y el versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y vamos al capítulo 28, versículos 20 y 31. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Vamos a ver el 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Por esto debemos de comprender que el beneficio que trae hacia nosotros las promesas de Dios a nuestros padres, Abraham y David, pues está basada en su pueblo, que es Israel. Y vamos a ver más adelante cómo podemos nosotros hacer copartícipes juntamente con ellos de estas promesas. Vemos en Edén la primera promesa
hecha por Dios. En Génesis 3, versículo 15 nos dice, y pondré enemistad. ¿Qué es enemistad? Odio, oposición a hacer lo bueno por la otra persona. Y sigue diciendo, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a ver más adelante quién es la simiente de la mujer y quién es la simiente de la serpiente. Y vemos que la simiente de la mujer es Jesús y también los que estén con él, los que hayamos sido bautizados en Cristo Jesús. La simiente especial de Abraham era Jesús. Vamos a ver esto en Gálatas 3 y versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Esta simiente tenía que haber sido nacido de mujer. Vamos a ver ahora del capítulo 4, el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, si somos en Jesús por medio del bautismo, entonces también somos la simiente. Vamos a ver esto en Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a ver la simiente de la serpiente. Vamos a ver 3 puntos relacionados con aquello que tiene que ver con la semejanza familiar de la serpiente. Punto número 1, distorsionan la palabra de Dios. Punto número 2, mienten. Y punto número 3, arrastran a otros hacia el pecado. Y en esto nace un conflicto. Dios le dice a la serpiente, tú le herirás en el calcañar, en Génesis 3:15, es decir, en el talón. Esta persona había de aplastar permanentemente a la serpiente, es decir, al pecado. Esta te herirá en la cabeza. Golpear a una serpiente en la cabeza es darle un golpe mortal. Que una serpiente hiera el talón de un hombre es una herida temporal. En 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 10, nos dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio y por consiguiente el poder del pecado. Vamos a ver qué nos dice Romanos 6:23, aunque ya muchos conocemos esto, pero vamos a leerlo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos ahora al capítulo 8 de Romanos y el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, cuando habla del pecado está hablando del diablo bíblico, que viene a ser la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y vamos a Isaías 53 y versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto viene a ser una alusión a lo que nos dice en Génesis 3:15. Lo que Él padeció en la cruz fue a causa de que Él fue herido, y por medio de Él es que nosotros encontramos o alcanzamos el perdón. Como podemos ver, Jesucristo no se quedó en el polvo de la tierra como David hasta que sea levantado. Jesús fue levantado 3 días después. Esta es la herida que le hizo la serpiente en el calcañar, pero no fue una herida para muerte.
muerte eterna. Vamos a Mateo 3 y el versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Estos fariseos fueron un grupo de judíos que condenaron a Jesús y venían a su bautismo. Por eso es que les dijo generación de víboras, o sea, serpientes. Recordemos que estamos hablando de la serpiente antigua en el Edén. Entonces vienen a ser la representación del diablo mismo, o sea, del pecado, de la mentira, el padre de la mentira. Y ahora en el presente se nos presenta otro conflicto. La verdad nunca es popular. Conociéndola y viviéndola como deberíamos, siempre creará alguna forma de problemas para nosotros. Incluso puede resultar en que seamos perseguidos. Vamos a Gálatas 4 y versículo 14 al 16. Y dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Me he hecho pues su enemigo por decirles la verdad. Y Gálatas 4 versículo 29 nos dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Por el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y vamos a Proverbios 29 y el versículo 27. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Hay un mutuo antagonismo entre el creyente y el mundo. Vamos a ver la promesa que Dios le hizo a Noé. Vamos a Génesis 9, versículos del 9 al 12. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Nótese el énfasis en el yo, la maravilla de Dios que haya elegido hacer promesas al hombre mortal. Vamos a ver cómo la tierra será para siempre. La tierra no será destruida jamás. Vamos a Salmos 78 y el versículo 69. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Y vamos a Eclesiastés 1 y el versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y vamos a Salmos otra vez, ahora el capítulo 148 y versículos del 3 al 6. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Vamos ahora a Isaías capítulo 11 y versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto sería muy difícil de cumplir si Dios permitiera que la tierra fuera destruida. Esta promesa aún no se ha cumplido. Y vamos a Isaías nuevamente, ahora el capítulo 45 y el versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, imagínense, amigos, si Dios hizo la tierra para verla después destruida,
destruida, quiere decir que entonces toda su obra fue en vano. Y veamos ahora la promesa hecha a Abraham. Vamos a Gálatas 3 y versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Estas promesas son tan cruciales que Pedro empezó y terminó su proclamación pública del Evangelio con referencia a ellas. Vamos a ver esto en Hechos 3, versículos 13 y 25. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y el 25 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Si podemos entender lo que se le enseñó a Abraham, entonces tendremos un cuadro muy básico del evangelio cristiano. La promesa a Abraham es una promesa de la tierra, una simiente, bendiciones, relación personal con Dios. Veamos acerca de la tierra prometida. Génesis 12, versículos 1 al 3 y 7. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vamos a ver el versículo 7, que dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vamos ahora a Génesis 13, versículos 3, 14 y 17. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Hai. Y el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Vamos ahora a Génesis 15 y el versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y vamos a Génesis 17 y versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Abraham, mientras vivía, no recibió la tierra prometida. Vamos a Hechos 7 y versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Vamos a Hebreos 11, versículos 13 y 39 al 40. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y 39 y 40 nos dicen: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y vamos a ver qué nos dicen los versículos 8 al 10 de ahí mismo de Hebreos 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como
extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en todas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a ver ahora la promesa hecha para la simiente. Vamos a Génesis 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Génesis 13, versículos 15 y 16. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y Génesis 15, versículos 5 y 18. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y el versículo 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vamos ahora a Génesis 17 y versículo 8 otra vez. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora vamos a Génesis 22, versículos 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y vamos a ver cómo es que Jesús viene a ser la simiente. Vamos a Gálatas 3 y el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vamos a Hechos 3, versículos 25 al 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nótese aquí cómo Pedro cita e interpreta a Génesis 22, versículo 18, que ya leímos. La simiente igual a Jesús, la bendición igual al perdón de los pecados. Y vamos a ver cómo podremos nosotros llegar a ser parte de la simiente. Hemos de llegar a ser estrechamente parte de Jesús, a fin de que también sean compartidas con nosotros las promesas que se hicieron al descendiente. Esto se logra por medio del bautismo en Jesús. Vamos a ver Romanos 6, versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios el Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Frecuentemente leemos acerca del bautismo en su nombre. Vamos a ver unos cuantos versículos que hablan acerca de esto, empezando con Hechos 2 y el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí mismo en Hechos, vamos ahora al capítulo 8 y el versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vamos al capítulo 10 y el versículo 48, de ahí mismo de Hechos. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vamos al capítulo 19 y el versículo 5. Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y vamos nuevamente a ver qué nos dice Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a ver cómo ha seguido la continuidad del Evangelio desde entonces. Vamos a ver cuáles fueron los dos componentes de las promesas dadas a Abraham y a David. Número uno es la tierra y número dos fue la simiente, la más importante. Los primeros cristianos predicaron las cosas referentes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Vamos a Hechos 8 y versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vamos a ver ahora la promesa a David en 2 de Samuel 7, versículos del 12 al 16. Nos dice: y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré a un descendiente tuyo después de ti, quien procederá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré para siempre el trono de su reino. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Y si él hace mal, yo le corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Y serán confirmados tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Vamos a ver entonces cómo Jesús llegó a ser hijo de David, porque según es conocido, como vamos a ver a continuación, que Jesús es hijo de Dios. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Vamos a Romanos 1 y versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y ahora vamos a Hechos 13 y versículo 23. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y vamos a ver Lucas 1, 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos aquí cómo se confirma que por parte de la carne vino a ser descendencia de David por medio de María, y hijo directo de Dios por obra del Espíritu Santo. Vamos a ver esto, cómo es que Jesús nació virginalmente. En 2 de Samuel capítulo 7 vimos del 12 al 14. De hecho, vamos a verlos otra vez. Vamos a ver el versículo 12. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y versículo 14: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y Salmo 132, versículos 10 y 11. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Jesús, el descendiente, había de ser un descendiente literal y corporal de David, y sin embargo tiene a Dios como su padre. Esto solo se podría lograr por medio del nacimiento virginal que se describe en el Nuevo Testamento. La madre de Jesús fue María, una descendiente de David. Lo vimos en Lucas 1 y el versículo 32. Pero él no tuvo padre humano. Muy bien, amigos, vamos a ver entonces cómo es que Jesús edifica la casa de Dios. La frase "Él edificará casa a mi nombre", dada a
a David en Samuel 7, versículo 13, muestra que Jesús edificará un templo a Dios. La casa, entre comillas, de Dios es donde Él está dispuesto a vivir. Y en Isaías 66, versículos 1 y 2, se nos dice que Él vendrá a vivir en el corazón de los hombres que sean humildes ante su palabra. Vamos a ver esto. Isaías 61, versículos 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Por lo tanto, Jesús está edificando un templo espiritual a Dios para que more en él, compuesto de los verdaderos creyentes. Las descripciones acerca de Jesús como la piedra angular del templo de Dios, vamos a ver esto en 1 de Pedro 2, versículos 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora esto ya tiene sentido. Si hemos de ser piedras vivas para construir la casa de Dios, también hemos de ser pilares para sostener el templo de Dios. Vamos a ver entonces cómo es que Jesús va a llegar a sentarse en el trono de David. Lo vimos ya en Samuel 7, versículos del 13 al 16, en donde vimos que dice: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, o sea, el trono de Cristo, tu casa de la de David, porque está hablando con David, y tu reino, y tu trono será estable eternamente. Si comparamos esto con Isaías 9, versículos 6 y 7, se aplica a Jesús en Lucas 1, del 31 al 35, como ya lo vimos. Por lo tanto, el reino de Cristo estará basado en el reino de Israel que tuvo David. Esto significa que el venidero reino de Dios será un establecimiento del reino de Israel. Para cumplir esta promesa, Cristo debe reinar en el trono de David, o sede de gobierno. Este estaba literalmente en Jerusalén. El reino debe ser establecido aquí en la tierra a fin de cumplir esta promesa. El reino, pues, entonces, quiere decir: y serán afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Sugiere que David sería testigo del establecimiento del eterno reino de Cristo. Por lo tanto, esta era una promesa indirecta de que él resucitaría al regreso de Cristo, a fin de que pudiera ver con sus propios ojos cómo se establecería el reino a nivel mundial, reinando Jesús desde Jerusalén. Hay algunas personas que piensan erróneamente acerca de esto. La cristiandad popular ha adoptado doctrinas que contradicen rotundamente estas maravillosas verdades. Si Jesús preexistió físicamente, es decir, que existió como persona antes de nacer, entonces eso refuta estas promesas de que Jesús sería un descendiente de David. Si el reino de Dios estará en el cielo, entonces Jesús no puede establecer el reino de Israel que tuvo David, ni puede reinar desde el trono de David o sede de gobierno. Estas cosas estuvieron literalmente en la tierra, así que su restablecimiento debe efectuarse en el mismo lugar. Pues bien, amigos, en consideración a esto que hemos leído, que vimos los pactos, vimos la promesa a Abraham, vimos la promesa a David, ¿cree usted que puede ser incluido también usted? ¿Cree usted que puede ser beneficiado? La respuesta es sí, claro que sí. Querer es poder. Entonces, si desea iniciar usted a emprender este camino
camino que nos lleva hacia el reino de Dios, le invitamos a que nos contacte. Llámenos si gusta por teléfono al 33 12 12 8203, o si desea hacerlo vía internet, también nos puede contactar por email estudiosbiblicosmexico@outlook.com o www.labiblia.com. Ahí estaremos para atenderle con mucho gusto sus dudas o preguntas que le hayan surgido. Sin más, se despide de ustedes, no sin antes desearles bendiciones en sus estudios, que Dios y el Señor Jesucristo nos bendigan mucho en su palabra. Su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. Hasta nuestro próximo estudio.